Bienvenidos a un nuevo programa de Tu vida puede cambiar. Como ya hemos comentado anteriormente, este es un programa en el cual vamos a tocar diferentes temas, como pueden ser la alimentación, medicina. En este caso vamos a tocar un tema religioso. Vamos a comenzar una nueva serie titulada Imágenes y símbolos de la Biblia. Como veis, es un título muy sugestivo que promete mucho. Para continuar con esta serie, para empezarla y luego continuarla, tenemos aquí a Sergio Martorell. Bienvenido, Sergio. Gracias, José Miguel. Sergio Martorell es licenciado en Teología y es pastor de una de las iglesias nuestras en Madrid. Y vamos a comenzar haciéndole una pregunta, que será la siguiente. ¿Nos habla la Biblia a través de imágenes y símbolos, Sergio? Pues sí, curiosamente toda la Biblia está plagada de imágenes, tanto casi como los árboles que pueblan un bosque. A veces pensamos que la Biblia únicamente nos habla a través de textos, pero esos textos traen muchas ideas y también muchas imágenes. Así es que nosotros tenemos que ser capaces de visualizar en los textos estas imágenes que finalmente intentan explicarnos muchísimas cosas relacionadas con el texto. Hay un texto en el libro de Isaías, capítulo 28, versículos 9 y 10, que dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los recién destetados? Y luego añade, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Así se estudia la palabra de Dios. Ajá. Es interesante que el texto pregunta, ¿cómo enseñaré la ciencia bíblica y sus doctrinas a los destetados o a los recién destetados? Bueno, si nosotros quisiéramos enseñarle texto bíblico o doctrinas bíblicas a un niño muy pequeño, o a un niño de 3 años, pues necesitaríamos emplear bastantes imágenes, porque si no le sería bastante difícil entender lo que vamos a decir. Bueno, pues para que veamos cómo la Biblia es un libro sencillo, un libro que intenta llegar a nosotros, que intenta alcanzarnos de todas las maneras posibles, no solo emplea textos, también emplea una enorme cantidad de imágenes. Ajá, muy bien. Hay un dicho muy conocido que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, Sergio, ¿qué tienen las imágenes que nos hacen comprender mucho más que las palabras? Bueno, parece ser, los entendidos que han estudiado nuestro cerebro dice que tenemos 2 hemisferios y parece que, bueno, hay la memoria verbal se situaría en la parte izquierda o en el hemisferio izquierdo, y lo que es la capacidad creativa y la memoria visual, todas las imágenes, se situarían más bien en el hemisferio derecho. Así es que mientras las palabras quedan almacenadas en el izquierdo, las imágenes se están almacenando en el derecho. Así es que resulta que se están almacenando en 2 lugares a la vez, doble información. Por lo tanto, si a la palabra le acompañan imágenes, pues resulta que lo retenemos seguramente el doble. Por eso cuando vemos una imagen acompañada de unas palabras o unas palabras acompañadas con una imagen, pues aparentemente nosotros retenemos muchísimo más. Además es interesante que las imágenes transmiten ideas abstractas, que sería complicado conseguir explicarlas con palabras. Las imágenes permiten también resumir bastante una idea. Además, expresan emociones en forma compacta, aumentan nuestra memorización, nos es más fácil recordar una imagen que una palabra. A veces los profetas incluso hacían parábolas vivientes en los que ellos mismos eran los autores para que las personas que les vieran se preguntaran y recordaran lo que estaba haciendo y luego recordaran la enseñanza que el profeta había intentado mostrarles, ¿no? Los profetas, incluso el mismo Jesús, utilizaba Jesús. Efectivamente muchas de sus parábolas iban dirigidas a una imagen determinada, ¿verdad? Claro. Eso es. Y Sergio, ¿tú nos podrías poner algún ejemplo práctico, bíblico, de cómo las imágenes efectivamente pueden llegar más allá que
que las palabras? Pues vamos a ir viendo a lo largo de diversos programas muchas de estas imágenes, muchos de estos símbolos que tienen un mensaje fascinante a lo largo de toda la Biblia. Es interesante que igual que los textos los emparentamos unos con otros, también debemos emparentar las mismas imágenes unas con otras porque en toda la Biblia están relacionadas. Así es que cada imagen o la misma imagen nos va dando distintas facetas a lo largo de la Biblia. Pero vamos a comenzar, por ejemplo, con Jesús. Una mañana Jesús aparece en el río Jordán, ha comenzado su ministerio. Juan el Bautista está bautizando en el agua, está rodeado de una multitud y de repente ve venir a Jesús. Nunca lo ha visto, no se conocían, pero el Espíritu Santo le indica que es Jesús. Y es interesante que él dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta sería, ¿por qué Juan dijo, este es el Cordero? Claro, porque aquí parece que podemos entender menos, claro, porque ¿cómo podemos entender efectivamente que ese Cordero nos refleja a Jesús? Bueno, lo que vemos en esta imagen es que Juan, desde luego, consigue atraparnos en una pregunta extraña. ¿Por qué le llama Cordero? ¿Verdad? ¿Por qué le dice Cordero en vez de decir, oye, aquí está el Mesías, ha llegado, este es el Mesías que estábamos esperando? Sino él dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que él llama la atención y intenta hacer funcionar la imaginación de las personas que le rodean. Fijaros que no se van a olvidar fácilmente de que Juan ha señalado a este hombre como un cordero. Cuando nosotros leemos esto o vemos esto en la Biblia, podemos hacer dos cosas. Podemos o bien comenzar a elucubrar por qué Juan ha llamado cordero a Jesús, o bien podemos investigar ese símbolo que Juan ha empleado en toda la Biblia. Buscar en toda la Biblia qué mensaje nos transmite el cordero y a ver si podemos encontrar un mensaje relacionado con Jesús. Fíjate que en el texto que leímos al principio, en Isaías capítulo 28, versículos 9 y 10, cuando dice ¿a quién se enseñará ciencia?, cuando dice a los destetados, a los recién destetados, empieza a decir que tenemos que buscar un poquito allá, un poquito acá, renglón tras renglón. Así es que las imágenes de la Biblia, los símbolos, debemos buscarlos en toda la Biblia. Un poco de esta imagen aquí, otro poco allá, un renglón aquí, un renglón allí. Así es que lo correcto no es elucubrar, lo correcto no es empezar a pensar qué será el Cordero, qué querrá representar el Cordero, sino realmente buscar qué es lo que la Biblia nos dice sobre el Cordero. Fíjate que esto mismo hizo Jesús con sus discípulos cuando les enseñaba. Él iba a la Biblia, y tenemos, por ejemplo, en Lucas 24-27, cuando Jesús resucita, se aparece a dos de sus discípulos, y estos discípulos van desencantados porque han perdido al Maestro, no saben por qué ha muerto, no saben por qué la cruz, y automáticamente dice que Jesús, que se pone al lado de ellos sin que ellos lo reconozcan, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Así es que todas las Escrituras hablaban de Jesús. Así que el Señor les empezó enseñando a través de los libros de Moisés, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y así a través de todas las Escrituras, que les iba a indicar, que al mismo tiempo les iba a indicar quién era el Cordero, ¿verdad? Claro, así es que siguiendo lo que Jesús hizo, si nosotros queremos saber qué es el Cordero, qué representa el Cordero, qué mensaje intentaba dar Juan a sus contemporáneos y a las personas que leerían la Biblia en el futuro, pues deberíamos seguir esta búsqueda a lo largo de toda la Biblia. Fíjate que hay un texto en Isaías 53, versículos 6 al 7, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
Aquí el profeta Isaías, 800 años antes de que ocurriera este evento, ya está anunciando cómo Jesús se comportaría como un cordero cuando lo llevan al matadero. Cuando sería llevado a la cruz, Jesús se comportaría como un cordero. Enmudeció, cayó, no abrió su boca. Así es que los que estaban rodeando a Juan el Bautista tenían que recordar este texto. Y tenían que decir, ¿este será el cordero que anunció Isaías? Tendrían que haber pensado en cómo iría a la muerte Jesús a través de esta imagen del cordero, humilde, manso, callado, sin proferir ninguna queja. Esto es una gran verdad, porque no hay ningún otro animal que sea sacrificado y que esté tan callado como un cordero cuando le matan. En contraposición, por ejemplo, con un cerdo, ¿no? Que cuando le matan, verdaderamente vemos que da gritos, alaridos, etc. Se entera todo el vecindario. Claro se entera todo el vecindario. Claro es así, exactamente. Fíjate que además todos los corderos se sacrificaban en la Biblia sobre altares. Primero fueron familiares, los sacrificaba el padre de familia o el patriarca de la familia. Luego, cuando se conforma el pueblo de Israel, entonces se sacrifican en el tabernáculo, posteriormente en el templo, pero todos esos corderos que se sacrificaban mañana y noche constantemente, todos desde los principios de los tiempos, siempre señalaron al Mesías, siempre representaban a Jesús, al Cordero de Dios que está señalando en ese momento Juan. De esta forma, ¿qué quería conseguir Dios? Pues quería conseguir que el pueblo, a lo largo de miles de años, visualizara de alguna manera cómo se comportaría Jesús, qué harían con Jesús, cómo moriría Jesús, como un cordero, exactamente. Así es que las características de este animal pues estaban indicando mucho de lo que sería el Mesías. Además, fíjate que ellos aprendieron que para lograr el perdón de sus pecados tenían que llevar un cordero, cada vez que cometían un pecado, tenían que llevar un cordero al altar. Tenían que allí depositar sus manos sobre la cabeza de ese animal, confesar sus culpas sobre la cabeza del cordero. Ya Dios te está indicando que la única forma que tenemos de confesar nuestros pecados es sobre Jesús, a Jesús, directamente a Él, sobre su cabeza. Luego, el sacerdote les daba un cuchillo. Y ellos mismos tenían que degollar ese cordero que quizá habían criado con mimo a lo largo de varios meses, ¿verdad? Y les dolía pensar que por su pecado, por su maldad, un animal inocente iba a morir, iba a derramar su sangre por ellos. Luego tenían que trocearlo y ponerlo encima del altar y finalmente quemarlo. Esto es lo que Dios pretendía, que cada ser humano que viviera esta experiencia comprendiera lo que nuestros pecados harían con Jesús. Es decir, nuestros pecados matan a Jesús, llevan a la muerte a Jesús. Nosotros mismos estamos matando a Jesús cada vez que cometemos un pecado. La verdad, Sergio, es que es difícil de entender en estos momentos, escuchando tus palabras, cómo aquel pueblo pudo perder la perspectiva de las profecías cuando el Señor efectivamente fue llevado y actuó de esta manera, que fue exactamente igual que el cordero que es llevado al matadero. Está claro que habían perdido la perspectiva de la profecía, porque no captaron perfectamente en el Señor, en Jesús, ese cordero que, como tú muy bien decías, a través de siglos había sido representado en el santuario y era sacrificado, y etcétera, etcétera, ¿no? El problema es que, como muchas grandes religiones, a lo largo de practicar determinados ritos a lo largo de muchos años, se pierde el sentido de lo que se está haciendo y se convierte en un rito, en un mero rito que se considera que tiene poder en sí mismo para lograr determinadas cosas. Y este es el grave problema de muchas religiones ritualistas, ¿no? Los judíos cayeron en este problema. Finalmente perdieron de vista todo lo que el cordero representaba y creyeron que el cordero en sí tenía poder para perdonar sus pecados y que los ritos que hacían tenían poder para perdonar sus pecados. Y esto les llevó a no reconocer luego a Jesús y acabar matándolo, curiosamente. Verdaderamente, porque la verdad es que Jesús, nuestro Señor, era un verdadero cordero perfecto y sin pecado. Exactamente. Completamente sin pecado. Y gracias a que era sin pecado, pudo salvarnos. Hay un texto en Deuteronomio 17:1 que dice: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya defecto o alguna cosa mala,
pues es cosa abominable para Jehová tu Dios. ¿Por qué Dios dijo que ninguno de los corderos que se ofrecían pues tenían que ser sin ningún defecto? Es decir, no podían tener ni una pata quebrada, ni una herida, ni un cuerno mal, tenían que ser perfectos. ¿Por qué? Porque Jesús era perfecto. Jesús no tenía ningún pecado, no tenía ninguna imperfección. Solo así podía cumplir la misión de representar perfectamente al ser humano. Por eso Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, y añade, como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que Pablo está diciendo, mira, Jesús, igual que los corderos que se ofrecían en el altar, es sin mancha y sin contaminación. Sin mancha porque no tenía pecado de nacimiento. Y sin contaminación es porque no ha cometido pecado a lo largo de su vida y de su ministerio terrenal. Así es que por eso Jesús era el perfecto Cordero de Dios. La verdad es que es fascinante como una simple imagen, como una imagen simple pero importante como esta, nos puede explicar la historia de la salvación. Es extraordinario. Y podemos entender perfectamente por qué Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exactamente, exactamente. Toda esa imagen nos está mostrando distintas facetas del ministerio de Jesús como víctima expiatoria por nuestro pecado. Así es que, claramente, cuando Juan está indicando esto, él está invitando a todos los estudiosos de la Biblia de su época y futuros que miren todos los detalles que la Biblia va dando sobre el Cordero a lo largo de todas sus páginas, porque todos ellos los va a cumplir Jesús. Hay un detalle muy interesante, que es que cuando, por ejemplo, se sacrificaba el Cordero Pascual, el texto especifica, o Dios especificó, no le quebraréis ningún hueso. No podéis quebrarle un hueso a ese Cordero. Curiosamente, Jesús murió en la Pascua, exactamente en la misma hora en la que se mataba el Cordero Pascual. Y murió en pocas horas. Cuando los soldados fueron a quebrarle las piernas, porque los ajusticiados tardaban muchas horas en morir, pues resulta que se descubrieron que estaba muerto. Así es que no pudieron quebrarle las piernas como generalmente se quebraba las piernas a todos los crucificados. Ya era una profecía más que Dios había hecho que el Cordero cumpliría. Es decir, no se le podía quebrar absolutamente ningún hueso. Todo esto es lo que Dios quiere que aprendamos a través de las imágenes y que vayamos cotejando a lo largo de toda la Biblia las imágenes con su realidad, ¿no? Qué hermoso es verdaderamente todo este tema bíblico y cómo a través de él conocemos tantas cosas que muchas son desconocidas para muchas personas. Seguro que muchos de nuestros televidentes hay cosas aquí de las cuales tú estás hablando que las van a ver muy, muy interesantes. Y a medida que vayamos avanzando en estos programas, seguro que ellos lo van a ver cada vez más y más y van a descubrir temas y circunstancias que verdaderamente van a conmover su corazón. Sin duda, sin duda. Y será un placer estar con vosotros pues todo el tiempo que haga falta. Claro que sí. Porque el Señor se hacía siempre, yo recuerdo que Él comentaba al hablar, cuando a lo largo de su vida, de su ministerio, hacía muchas referencias al escrito está. Escrito está, haciendo referencia a lo que ya se decía anteriormente bíblicamente. Y hay una verdadera correlación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y vemos cómo se cumplen lo que está dicho en el Antiguo Testamento y profecías que se habían hecho hace cientos y cientos de años se van cumpliendo en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que las personas que no conocen la Biblia pueden leer el Nuevo Testamento y no descubren la verdadera correlación que hay entre ese Antiguo Testamento y ese Nuevo Testamento. E incluso pueden llegar a pensar que el Dios, como de hecho ocurre, del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento, cuando es exactamente el mismo, un Dios de amor. Es exactamente el mismo y es un problema que hay en muchas iglesias cristianas o muchas personas al estudiar la Biblia lo ven así. No les gusta el Dios del Antiguo Testamento por una serie de cuestiones que iremos viendo a lo largo de los símbolos y les parece que Jesús es mucho más asequible, mucho más cercano y que realmente lo entienden mejor. El problema justamente está en los símbolos y las imágenes. El Antiguo Testamento nos habla mucho a través de símbolos e imágenes
que representan la realidad que luego llegaría en el Nuevo Testamento y sería cumplida perfectamente por Jesús. Mucha gente piensa que el pueblo judío o el pueblo de Israel se salvaba de una manera diferente completamente a través de todos esos rituales, esos sacrificios, todo eso que hacían, diferente a los cristianos que solo con orar a Jesús, creer en Jesús, ya somos salvos. Sin embargo, no se dan cuenta que lo que el pueblo judío hacía eran todos rituales simbólicos que prefiguraban lo que luego Jesús iba a cumplir al pie de la letra, tanto en su ministerio terrenal como en su ministerio celestial. Así es que no hay ninguna diferencia. Es más, si nosotros quitamos el Antiguo Testamento a la Biblia, nos quedaríamos a ciegas. Realmente es como si le quitáramos el carnet de identidad a Jesús. Claro. Es decir, no podríamos saber si Jesús es el verdadero Mesías o un falso Mesías. Porque no tendríamos forma de cotejar a través de los simbolismos que profetizaban lo que él haría detalladamente si Jesús está cumpliendo esto o no lo está cumpliendo. Así es que si yo me cargo el Antiguo Testamento o digo que el Antiguo Testamento está abolido, estoy realmente quitándole el carnet de identidad a Jesús, porque nunca podré saber si Jesús es verdadero o falso. En cambio, el enriquecimiento que yo puedo tener si estudio a la luz de las imágenes y los símbolos la figura de Jesús es fascinante, porque entonces puedo ver ampliado un montón de detalles que los evangelios solo a veces me apuntan, pero a través de las imágenes ellos señalan imágenes. Juan el Bautista señaló una imagen, dijo, he ahí el Cordero de Dios. ¿Qué pretendía? Que todas las imágenes del Cordero que hay señaladas en todo el Antiguo Testamento, nosotros fuésemos a verlas, para que descubriéramos cómo Jesús se comportaba como ese Cordero que a lo largo de las profecías del Antiguo Testamento se había señalado que Jesús se comportaría como él. Efectivamente. Y ahora que estás comentando esto, a mi mente viene, cuando hablas del carnet de identidad de nuestro Señor, la profecía de Isaías, donde hay una descripción completa de Jesús. Hemos leído parte de ella. Que hemos leído parte de ella, como Cordero será llevado al matadero, no abrirá la boca, etcétera, etcétera. Está describiendo perfectamente cientos de años antes cómo se había de comportar y cómo había de ser el Mesías. Exactamente. Entonces, efectivamente, como tú muy bien dices, si no conocemos ese Antiguo Testamento, no llegamos a comprender en su plenitud y en su verdadero significado el Nuevo Testamento. El problema muchas veces es que no miramos las imágenes. Claro. Nos limitamos a leer textos, pero no vemos las imágenes que se nos están transmitiendo. A veces tampoco sabemos qué representan esas imágenes. ¿Por qué? Porque para saberlo tendríamos que hacer un estudio pormenorizado de la Biblia, buscando esa imagen en todos los lugares para que finalmente la Biblia nos diga qué es esa imagen, qué representa esa imagen y qué mensaje grandioso nos transmite. Digamos que las imágenes de la Biblia son como las piezas de un puzzle, en el que yo con una sola pieza no tengo nada. Necesito muchas piezas y ponerlas todas en orden para poder comenzar a ver una gran imagen o una maravillosa imagen que va apareciendo una vez yo voy encajando bien esas piezas. Pero si yo no tengo esas piezas, pues entonces voy a ciegas. Si tengo solo una pieza, intento adivinar qué querrá decir aquí, dentro de qué gran imagen está esto, pero entonces tengo que hacer un estudio, ir buscando todas las piececitas en toda la Biblia para finalmente lograr ordenar una imagen. ¿Esto me obliga a qué? Me obliga a estudiar la Biblia. Ajá. Si yo no estudio la Biblia, nunca podré saber esto. Dios lo puso así, para obligarnos a estudiar, a buscar, a escudriñar y crear una fantástica búsqueda del tesoro. Se puede decir incluso que muchas de aquellas profecías, de aquellas imágenes, se están realizando en estos momentos y algunas que quedan por realizar. Muchas. Que iremos viendo. Es muy interesante que, por ejemplo, en el último libro, en el Apocalipsis, no se escapa de esta imagen del Cordero y el Cordero aparece mencionado multitud de veces. Muchas veces se menciona a Jesús solo por el título de El Cordero. Y hay uno, por ejemplo, en Apocalipsis 7:9, que dice, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estos son los redimidos que están en el cielo, aquellos que se han ido
en la segunda venida con Jesús, y dice que, fíjate, que dice que nadie los puede contar, que son tantos de todas las naciones y pueblos de la tierra que son como la arena del mar. Pero dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Cuando yo sé quién es el Cordero en el Antiguo Testamento, cómo murió el Cordero, cómo fue llevado al matadero, conozco perfectamente quién es, entonces sé que es Jesús y automáticamente dice que estaban en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Las palmas, ¿ves? Hay que conocer un poco la cultura de aquella época, era la forma en que la gente celebraba las cosas. Así es que las palmas son símbolo de victoria, de celebración absoluta. ¿Por qué? Porque están en el cielo. Han sido sacados de este mundo gracias al sacrificio increíble del Creador del universo, que se hizo hombre, se comportó como un cordero humilde, no abrió su boca, y en vez de bajar de la cruz y destruir a todos, que es lo que podía haber hecho en cualquier momento, claro, pues se mantuvo humilde, se mantuvo quieto. ¿Para qué? Para que todos los seres humanos de este mundo pudiésemos vivir por la eternidad, aunque fuese en lugar de Él. Es decir, Él estuvo dispuesto a morir por nosotros como un cordero en un matadero, para que nosotros pudiéramos tomar su vida y vivir en su lugar por la eternidad. Por lo tanto, cuando Juan le pregunta al ángel, ¿quiénes son estos? Fíjate, él dice en el versículo 14 al 17, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Qué gran tribulación? La que tenemos diariamente aquí, la lucha con el pecado, con la enfermedad, con el sufrimiento. Dice, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En el siguiente tema hablaremos de estas ropas. ¿Qué son estas ropas? Dice que las han lavado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y los sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Y ahora dice, ya no tendrán más hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, vuelve a decir, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es decir, se acabó el sufrimiento, se acabó la muerte, se acabó la enfermedad. El Cordero ha logrado lo que se proponía, nos ha salvado a todos y finalmente estamos en el cielo con Él. Amén. Amén. Damos muchas gracias a Sergio Martorell por este tema del cual nos ha hablado, que es tan interesante, tan prometedor. Os animo a que sigáis viendo estos programas a través de los cuales vais a descubrir cosas maravillosas, cosas que os van a llegar al corazón y que muchas veces os podréis llegar a sentir a través de ellos hasta cierto escalofrío de cosas que no conocíais hasta ahora. Muchas gracias por estar con nosotros. Os animamos a continuar viendo estos programas al mismo tiempo que pedimos a nuestro Dios que Él os bendiga.